Continuando en nuestro compilador para este ejemplo de sobrecarga, voy a trabajar con la clase cuadrada y bueno, a comentar cada uno de los puntos que se mencionaron en la teoría. Bien, en este caso la clase cuadrado tiene los atributos A, P y L en la sección privada y los métodos leer, área, perímetro, imprime en la sección pública. Ya estos métodos están descritos en la parte de abajo y bueno, prácticamente lo que pretende este objeto cuadrado es calcular el área y el perímetro pues de un cuadrado. Bien, lo que yo comenté en la teoría dice que la sobrecarga de operadores está disponible ya para las variables primitivas, o sea que si yo declaro aquí una variable x y una variable float con valor inicial 1.3, entonces son dos tipos de variables y bueno, ustedes por reglas de variables también saben que un valor entero sumado con un valor flotante, el resultado es flotante. Así que bueno, si yo quiero almacenar el resultado, tendría que considerar una variable flotante y escribir a f le asigno el valor de x más b, y esta sobrecarga ya está definida. Tomen en cuenta que aquí x es una variable entera y b es una variable flotante. El resultado de esta suma se almacena en una variable también flotante. O puedo considerar el valor de b sumado por el valor de x, y bueno, aparentemente todo esto es muy natural, muy normal, lo hacemos de manera común sin darnos cuenta que existe una sobrecarga de operadores, cosa que no va a ocurrir con los objetos o con las variables definidas por el usuario, que en este caso se tratan de nuestras clases. Aquí tal es el ejemplo de un objeto cuadrado. Si yo declaro dos objetos, por ejemplo a, y b, que era lo que había comentado en un principio, pues entonces no podría escribir a más b. En principio no lo puedo escribir porque no lo he definido. En segundo, en la parte de la definición de la sobrecarga, no he considerado qué es lo que voy a sumar, si el área del objeto A con el área del objeto B, o el perímetro del objeto A con el perímetro del objeto B, o ambas. Entonces esto es lo que hay que empezar a definir. Este operador es el que debo de sobrecargar para las variables que yo tengo definidas por el usuario. Incluso, bueno, otra de las cuestiones que debería de considerar es si puedo sumar el valor de a, por ejemplo, con respecto al valor de x. En este caso, el valor de x es un valor entero y bueno, se lo quiero sumar a que es mi objeto cuadrado, y tampoco está definido. Entonces no hay una sobrecarga para sumar un objeto cuadrado con un objeto cuadrado, no hay una sobrecarga para sumar un objeto cuadrado con una variable entera, ni mucho menos hay una sobrecarga para sumar un objeto cuadrado con una variable flotante, en este caso puede ser d. Entonces todos estos elementos son los que debo de considerar en la sobrecarga para poder desarrollar estos procesos. Y bueno, esto es en lo que me voy a basar en el video. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de la sobrecarga del operador suma en mi clase cuadrada. Bien, como ya había mencionado, la sobrecarga en este caso consiste en definir el tipo. Si yo quiero retornar un valor cuadrado, entonces aquí el tipo sería cuadrado. El nombre del método, operator, y el operador que voy a sobrecargar es suma. Y bueno, aquí es el parámetro que voy a considerar. Recuerden que suma es un operando binario, por lo tanto requiere de dos operandos, y entonces el otro operando va a ser un objeto cuadrado. En este caso vamos a nombrarlo, por ejemplo, d. Y bueno, como parte de la acción entonces es considerar el objeto cuadrado que es propio de la clase. En este caso va a ser a, con el objeto d, que posteriormente va a ser el objeto b. Entonces aquí vamos a declarar una variable, bueno, un objeto auxiliar de tipo cuadrado para poder almacenar el resultado y retornarlo. Este sería mi auxiliar. Entonces en el objeto auxiliar punto a le voy a asignar lo que tiene a, el atributo a. Aquí estoy cometiendo un error, el atributo es a minúscula.
aquí está, más lo que tiene el atributo A del objeto D, entonces sería D.A. Y con eso yo estaría sumando el área del objeto propio, que va a ser A, porque va a ser del método al que les voy a estar llamando, del objeto A, más el que le estoy mandando, en este caso sería el de B. Entonces yo aquí ya estoy sumando las áreas y guardarlo en el objeto auxiliar cuadrado. Entonces aquí sería auxiliar B, entonces en el atributo del objeto auxiliar B le voy a asignar el atributo B más el atributo B del objeto D, entonces sería D.B. Y una vez que he sumado, aquí es P, perímetro, entonces yo aquí ya desarrollé la suma del área y perímetro de dos objetos. Y finalmente, bueno, según la descripción del método, en el prototipo yo voy a retornar un objeto de tipo cuadrado, y el único objeto de tipo cuadrado que me conviene a mí retornar es precisamente el de auxiliar, que es donde guardé la suma de las áreas y los perímetros. Entonces aquí le voy a escribir return auxiliar, punto y coma. Bien, ya con esto he sobrecargado mi operador suma para poder sumar dos objetos cuadrados. Entonces ya en la implementación, vamos a pasar a la parte de la implementación. Yo podría aquí tomar el objeto A, llamar el método operator operador más B. Entonces esta es la sintaxis que habíamos descrito en el punto número 4. Yo aquí ya estoy llamando el método operator, y bueno, sabemos que la suma para este caso sería el área de A con el área de B, el perímetro de A con el perímetro de B, y el resultado vamos a guardarlo en otro objeto, que en este caso puede ser el C. En este caso, entonces, la asignación sería asignarle al objeto C el resultado que me va a entregar el método operator. Y bueno, para comprobar que efectivamente se realizó la suma, tendría yo que imprimir lo que hay en A y P del objeto C. Entonces llamaría el método C.imprime. Bien, en este caso la suma que estaría realizando aquí es del objeto A y del objeto B, pero nunca hice ningún cálculo de área y perímetro para A ni un cálculo de área y perímetro para B. Entonces si yo hago esta suma, el resultado sería un área y un perímetro de tipo, bueno, basura. Entonces vamos a hacer el llamado a los métodos para A y para B. En el caso de A sería A punto, primero leer, después A punto área y luego A punto perímetro. Y aquí no voy a imprimir, nada más voy a hacer, o podría imprimir para ver el resultado. A punto imprime. Ahora estos mismos métodos los voy a implementar para el objeto B. Y entonces aquí sería b.leer, b.área, b.perímetro y b.imprime. Entonces ya teniendo estos datos, voy a continuar con la suma del área y perímetro de A con el área y perímetro de B, y finalmente asignarlo a C para imprimir el resultado final. Bien, voy a ejecutar el programa para ver el resultado. Bien, ya en la ejecución del programa nos pide ingresar lado. Tomen en cuenta que para este caso hace falta un poco de edición, pero consideren lo que es para el objeto cuadrado A. Entonces ingresamos lado y estaríamos calculando el área y perímetro para un lado de 2. El área es de 4 y el perímetro es 8. Después nos vuelve a pedir lado, pero en este caso sería para el objeto B. Vamos a ingresar un 3. Y bueno, el área sería de 9 y el perímetro 12. Y después de haber impreso el segundo perímetro, nuevamente se imprime área y perímetro. Esta área y este perímetro corresponde a lo que yo imprimí, o más bien a lo que yo almacené en C e imprimí. Entonces vean ustedes, en este caso el área dice que es 13 y el perímetro es 8, y corresponde precisamente a la suma del área del primer cuadrado con el área del segundo cuadrado,
que entonces es 4 más 9, es 13, y el perímetro es de 8 para el primero y de 12 para el segundo, y corresponde precisamente a este 20. Y bueno, ya con esto estaríamos demostrando lo que es la sobrecarga del operador para la suma de dos objetos cuadrados. Ahora, esta nomenclatura es la que definimos de manera extendida. Si nosotros agregamos la nomenclatura abreviada, quedaría como C, le asigno el valor de A más B. Y esta nomenclatura es la que normalmente empleamos para el desarrollo de operaciones aritméticas, y es un poco, bueno, es más simple y el resultado sería el mismo. Vamos a ejecutar nuevamente el programa para que ustedes vean que el resultado es el mismo. Igual ingresamos lado 2 para el primer cuadrado y lado 3 para el segundo, y aquí nuevamente tenemos el área 13 y el perímetro 20. Bien, con esto hemos sobrecargado el operador suma para al menos dos objetos cuadrados. Bien, aprovechando este mismo video, voy a sobrecargar el método suma para desarrollar la sobrecarga de un objeto cuadrado con un objeto entero. Entonces, vean lo siguiente. Yo no podría en este caso sumar o asignar a C el valor de A más, por ejemplo, más 15. Esto tampoco lo puedo hacer porque no he definido la sobrecarga del objeto cuadrado A con un entero. Entonces aquí me marcaría un error si yo ejecuto este proceso. Si quieren lo verificamos para que ustedes observen y vean, ya aquí el compilador me marca este error. Entonces si yo quiero sumar un objeto cuadrado con un objeto entero, tendré que definir también la sobrecarga. Así que bueno, vamos a agregar el método sobrecargado para sumar un objeto cuadrado con un valor entero. En este caso el objeto sería el método sobrecargado tendría el siguiente prototipo, pero aquí ya no es un objeto cuadrado, sino es un parámetro entero. Este parámetro entero lo voy a considerar dentro de mi método para sumarlo, y en este caso sería sumar el valor que tiene D al área o al perímetro, y bueno, finalmente también retornar un cuadrado. Entonces vean aquí que ya no es un objeto. Del valor que tenga D se lo voy a agregar al área, y del valor que tenga D se lo voy a agregar al perímetro, y de esta manera ya estaría sobrecargado el método para sumar un cuadrado con un valor entero. Entonces en esta parte vamos a volver a imprimir lo que corresponde a los valores asignados al área y perímetro del objeto C. Entonces aquí sería C.imprime, punto y coma. Vamos a correr nuevamente el programa y verificar el resultado. Nos pide ingresar el lado del primer cuadrado, otra vez 2, el lado del segundo cuadrado 3, y bueno, aquí ya está el resultado. Recuerden que el primer área y perímetro que vemos aquí corresponde a la suma de los dos cuadrados, y en este caso el siguiente corresponde al valor de A, al área A más 15. Aquí está A más 15, que es este 19, y el perímetro es 8 más 15, que corresponde a este 23. Entonces lo que hice es sumarle al área y al perímetro de A el valor de 15. Y bueno, entonces como ya existe esa sobrecarga, podría hacer la suma de un objeto cuadrado con un valor entero. Si lo quieren hacer para un valor flotante, también lo tendrían que considerar, pero no es tan simple como ponerle aquí, por ejemplo, punto 8 y ejecutar el proceso para un flotante. Si ustedes hacen eso, también van a tener un problema de ambigüedad. En el siguiente video voy a describir este problema, pero bueno, para concluir este video también quiero mencionar lo que se dice en el punto número 1, que la sobrecarga consiste en definir la misma acción o cambiar la acción cuando sobrecargamos el operador. Dice que puede ser la misma. Normalmente cuando sobrecargamos el operador suma es porque como parte de la acción estaríamos haciendo la suma, pero no propiamente no propiamente van a hacer la suma, podrían cambiar la acción. Por ejemplo, yo podría decir aquí que en vez de sumar va a restar, entonces pongo menos, y aquí en vez de sumar va a multiplicar.
Entonces yo ya cambié las acciones dentro de la sobrecarga de mi operador suma. Yo voy a llamar el método sumar para un entero, pero internamente voy a tomar el valor de D para restárselo al valor de A y el valor de P multiplicarlo por D. Entonces esto sigue siendo lo mismo. Voy a, por ejemplo, hacerlo para 5. Y ahora en la sobrecarga no estoy haciendo una suma. Aquí yo hago el llamado al método operator suma con 5. Pero recuerden que la acción es una resta y una multiplicación para área y perímetro. Esto no es un error, sin embargo, bueno, ustedes observen el resultado final, que va a corresponder precisamente a lo que yo describí como parte de la acción dentro de la sobrecarga. Para el primer cuadrado igual lado 2, el segundo lado 3. Y entonces vean aquí, en este caso el área del cuadrado A es 4. Cuando llamo la sobrecarga le paso más 5, pero internamente no está sumando 5, sino está restando 5, y por eso es que vemos este menos 1. Para el caso del perímetro dice que es 8. Yo le mando este 5 como más 5, pero recuerden que no está haciendo una suma, es un producto, y por eso vemos este cuadrado. Que esto no les genere una confusión, recuerden que al final se trata de un método, y la manera extendida de escribir este método sería asignar a C el valor que me entrega el método operator. Entonces sería A operator más el valor entero que yo coloco aquí. Entonces adicional es similar al manejo de un método. Yo lo que estoy haciendo es mandarle este 5 como parámetro dentro del método operator, y bueno, la acción que ustedes definan, eso ya es a consideración de ustedes. Normalmente las acciones van relacionadas al tipo de símbolo aritmético que empleamos, pero bueno, también puede cambiar. Voy a finalizar este video para continuar en un segundo haciendo modificaciones y otras consideraciones que deben de tomar en cuenta al realizar la sobrecarga. Pasemos al segundo video.